gente que todavía sigue pensando que aquello que aparece por la televisión es noticia, es decir, es importante, y si algo no aparece por la televisión, por la prensa, en la radio, entonces no existe literalmente. Bueno, os voy a poner un ejemplo, después de tantos años de internet, de algo que está siendo censurado desde hace más de 30 años. Sí, lo has oído bien, más de 30 años. Estoy hablando de las consecuencias para los hijos del divorcio de los padres. A ver, te propongo una cosa. Recuerda la última vez que has visto un vídeo por televisión o una información en un periódico o en una radio acerca de los problemas psicológicos que les acontece a los niños cuando se separan sus padres. ¿Lo has visto alguna vez? Porque yo no. Y te juro que leo los periódicos desde que tenía 12 años. Jamás he visto un solo reportaje en el que se hablara de las consecuencias psicológicas para los niños y las niñas una vez que sus padres se separan. Nunca, jamás. Bueno, voy a decir algo. En realidad, la última vez que vi algo en los medios de comunicación sobre ese tema fue la primera, o sea, la primera y la última fue la película Kramer contra Kramer, 1979, Dustin Hoffman y Meryl Streep. Os voy a decir una cosa que aparece en el libro de La historia secreta de Hollywood y que es una exclusiva, pero realmente la película Kramer contra Kramer fue el comienzo de las leyes de divorcio en todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Pues sí. Vete a Wikipedia y empieza a poner ley del divorcio en España, ley del divorcio en Estados Unidos. Es cierto que en Estados Unidos, en algunos estados, antes del año 79, había separaciones, pero no fue más que después de esa película cuando comenzaron a generalizarse en todo el planeta. ¿Qué quiere esto decir? Estoy hablando de programación predictiva, que es como se llama al término de cómo los medios de comunicación generan realidad en el ámbito del MK Ultra y la ingeniería social, o dicho en el lenguaje coloquial psicológico, profecía autocumplida. Es decir, que los medios de comunicación te anticipan, te generan una realidad que es la que luego te van a imponer, ¿vale? 1979, desde esos años 80, y ahora os voy a hablar desde mi propia experiencia, que luego al hacer este vídeo he refrendado en Wikipedia, en Google, digo, a ver si es que soy yo el único que se ha dado cuenta de que los problemas, los divorcios generan daños psicológicos que muchas veces se llevan para toda la vida. Pues he puesto esto en Google y evidentemente los psicólogos lo tienen determinado, pero he aquí que ningún medio de comunicación se hace eco del asunto. Bueno, yo voy a hablar en cuanto a mi experiencia de dos tipos, ¿vale? Una, mi propia familia. Los divorcios que ha habido en mi propia familia, no voy a decir nombres, pero primos, gente conocida, o sea, bueno, yo creo que es que todo el mundo conoce a alguien que sus padres, o seguramente muchos estáis viendo el vídeo, que vuestros padres se separaron y sabéis perfectamente los problemas que tuvisteis que sobrellevar. Pero claro, tú te creías que eso te estaba pasando a ti, solo. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación no lo estaban contando. La otra parte de lo que voy a hablar, y voy a hablar sobre todo de la falta del padre, porque hasta ahora ha sido lo normal ha sido que los hijos se quedaran con la madre. Luego ese tema lo dejamos para el final, ¿vale? Ha sido una experiencia directa con mujeres con las que he salido, de las que me he enamorado, y bueno, que en una relación amorosa pues llegas a la intimidad. Y sobre todo cuando una mujer se enamora es cuando realmente se da cuenta, una mujer cuyos padres se separaron es cuando realmente se da cuenta, si se da cuenta, que muchas veces no se da cuenta, del trauma psicológico que tiene de cuando el padre abandonó el hogar. Porque el padre, y esto ya lo dije en otro vídeo, es el primer hombre del que se enamora una mujer. Y no lo digo en plan freudiano, porque este hijo de puta de Freud, lo llevo todo al terreno del sexo. Estoy hablando del amor romántico, del bonito, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Y esto os lo digo, o sea, lo he vivido en 4 ocasiones. Cuando la mujer se enamora, la mujer
que cuando fue niña su padre se marchó de casa, por no hablar de si nunca lo volvió a ver, o sea, digamos, a ver, lo voy a poner claro, cuanto más tarde suceda ese divorcio, menos daño psicológico es. Cuanto más pronto, más daño psicológico, qué decir de si no ha llegado a conocerlo. ¿Por qué? Porque el varón, para una niña, el padre, es la figura de referencia de la colectividad masculina, del mismo modo que para un niño la madre es la figura de referencia del género femenino. Y podéis ir empezando a hilar qué sucederá, qué está sucediendo ya con todas estas familias con 80 comillas, donde de principio están alterando las leyes de la naturaleza. Entonces, continuando con el ejemplo, cuando la mujer se enamora, la mujer que cuando era niña, repito, sus padres se separaron y perdió a su padre, o dejó de hablarle, o incluso que tiene un resentimiento contra él, sobre todo, pues esta niña tiene desconfianza, esta niña que es mujer tiene desconfianza hacia el género masculino. ¿Y con quién lo vuelca? Con el hombre del que se enamora. De la misma forma, si llegan a hacer pareja, ese trauma que tiene inconsciente en términos de resentimiento y de venganza contra su padre, lo vuelca en el hombre que es su pareja. Es así. En el lado masculino, y continúo que esto es mi propia experiencia, pero mi propia experiencia, lo que he vivido, que lo que he visto, pero que es que he leído algo de los psicólogos y han llegado a la misma conclusión, es que esto es de cajón. Bueno, de cajón, si entiendes un poco la psicología, el yin y el yang y el tema del inconsciente. Los varones cuyo padre se fue de casa, se separaron los padres. A ver, aquí no se puede generalizar, porque el daño, el trastorno psicológico está, ¿vale? Eso está. Luego el grado dependerá de muchos factores, sobre todo de a qué edad, o sea, si esto te pilla cuando tienes ya 14 o 15 años, bueno, puede que no sea tan grande el daño, aunque lo hay. ¿Por qué? Porque tu figura de referencia para ejercer la masculinidad no la estás teniendo, ¿vale? Entonces, inseguridad, es posible que tengas más incapacidad para reponerte de un desastre, o sea, te falta, hay como un punch que te falta de aplomo, digamos, llamadoslo como lo queráis, pero lo que es cierto es que ese problema está y se multiplica evidentemente si no has llegado a conocer a tu padre, si solo te has criado en un ambiente femenino, donde no hay una figura masculina de referencia. ¿Y a dónde quiero ir a parar? Bueno, pues si no tienes esa figura, un varón no tiene la figura de referencia masculina, se queda femenino. Y el siguiente paso, ¿sabéis cuál es? Que sabéis que no se puede decir. Es que todo es lógico, si es que todo es lógico. La pregunta es, ¿por qué coño no te han contado esto los medios de comunicación cuando tienen la obligación de hacerlo? Es algo que está afectando desde los años 80 a un tanto por ciento de la población, de 20, 23, 30%. Se están hablando de informaciones, de grupos minúsculos que afectan a cosas a 50, 60 personas, tendencias que son absolutamente minoritarias. Y esto que le afecta a la gran parte de la población, no se cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a dejar un paréntesis para que caviles, porque yo lo que quiero es que os dais cuenta del razonamiento que te lleva a la verdad. Y voy a hacer una recomendación para, luego retomaré esto, y contaré otra censura que está habiendo, fortísima, para hacerles una recomendación a los amigos argentinos y chilenos que están viviendo esta locura multiplicada por, yo qué sé, por 1 millón feminista. Y voy a hacer una predicción. Mi predicción es que de todas estas chiquillas, jovencitas, que salen histéricas a alabar el aborto, que es un daño a su propia naturaleza, también fruto de una censura, estas que se están volviendo feministas, que es imposible encontrar el razonamiento
Yo lo que digo es que el 70 o el 80% de estas chicas, o sus padres se han separado, o han perdido al padre, o ni siquiera han llegado a conocer. ¿Vale? Esta es mi predicción. Entonces, ahora, como el periodismo se puede utilizar también para el bien, para poner el espejo, os voy a decir a alguno de los que me estáis viendo en Chile o en Argentina, os voy a dar un consejo. Os vais a ir con una camarita de vídeo a alguna de estas manifestaciones, os vais a vestir de aliado feminista, porque es muy importante vuestra manera de hacer las cosas para poder hacer este tipo de trabajo, ¿vale? Y con mucha educación y sonriendo mucho, porque es lo que le gusta a esta gente, y abriendo mucho los ojos y hablando un poco así, como ultra positivo, le vais a hacer las siguientes preguntas a cada chica, ¿vale? Vais a hacer como 10 o 20 y os propongo que no censuréis las que van en contra de lo que os digo que va a suceder. Y le vais a entrar de esta manera, le vais a decir, oye, perdona, mira, estoy haciendo un reportaje sobre la brecha salarial dentro del movimiento feminista. Uy, perdón, olvidar esto. Hola, perdona. Estoy haciendo un reportaje sobre la brecha generacional en el movimiento feminista. ¿Te importa que te haga unas preguntas? Sí, muy educadamente. Y la primera pregunta le dices, sí, ¿tú consideras que hay una brecha entre tu pensamiento feminista y el de tu madre? La siguiente pregunta es, ¿qué opina tu madre de tu posicionamiento feminista? Y la tercera, ya cuando te la has ganado, le dices, ¿y tu padre qué piensa? Ahí es cuando, si eres hábil, entenderás que o se pone nerviosa o sale por otro lado, entonces le tienes que repreguntar, ¿vale? Porque lo más probable es que sea lo que yo te estoy diciendo, que es que son niñas de padres separados, ¿vale? Entonces lo que está ocurriendo es que se están vengando del padre en la figura del patriarcado. Están volcando esa ira porque no han tenido al padre que les dé cariño, ¿vale? Bueno, pues ahora continúo. Yo creo que ya incluso con esto que os he contado podéis entender la pregunta que os he dejado colgando. ¿Por qué no se ha contado esto? ¿Por qué se ha censurado? Bueno, pues la respuesta es que, evidentemente, tenían unos planes. Si esto que os estoy contando se llega a decir en los años 80, bueno, pues evidentemente las consecuencias de los divorcios hubieran hecho que más de uno se lo hubiera pensado. Y sobre todo, bueno, pues esta supuesta liberación femenina que iba a suponer pues el feminismo se hubiera contemplado de otra manera por los problemas que luego iban a tener con los hijos. Porque básicamente lo que ha dicho el feminismo es que el hombre no sirve para nada, que no es necesario, que se puede prescindir de él, que el padre da igual, ya llegan ahí dos lesbianas y se inseminan y ¡hala! Pues no pasa nada, si es que la naturaleza no importa. Bueno, verás los problemas que van a tener esas madres, por no hablar de peor todavía, esos gays que están alquilando, comprando la vida cuando lleguen esos niños y se den cuenta de lo que les han hecho. Veremos. Evidentemente, si el destrozo, que la alegría con lo que se está haciendo esta ingeniería social para destruir la familia y sobre, bueno, la programación predictiva destructiva de la familia, si se hubiera conocido las consecuencias, pues mucha gente, bueno, no hubiera caído en esa trampa, en definitiva, en esa trampa de la destrucción de la familia que ha llevado a esa creación de esa familia, con muchísimas comillas, destructiva. Ya lo he dicho unas cuantas veces. La ley de la violencia de género sale en España, es la destrucción de, digamos, del hombre y la mujer, unos meses antes de la creación del matrimonio gay. De hecho, mucha gente en las encuestas, seguramente algunos de los que estáis viéndolo, estáis a favor del matrimonio gay. ¿Por qué? Porque en vuestra cabeza era la solución para los problemas de esa paranoia colectiva, de esa paranoia, de esa amenaza fantasma que era la violencia de género. Todo ha formado parte del mismo plan. Y ya acabo este vídeo con la otra gran censura que está habiendo. ¿Habéis visto alguna vez un reportaje
de chicas que hayan abortado y que te cuenten lo que han sufrido, el desgarro psicológico que han vivido. ¿Lo habéis visto alguna vez? Yo lo he visto por YouTube, pero a mí me lo han contado algunas chicas, pocas, porque eso evidentemente es algo que traumatiza y que da vergüenza contarlo. La única que se ha atrevido a contarlo ha sido Sarah Winters, esta ex líder de Femen en Brasil. La única. Yo he visto más, pero esto está censurado. Si a las chicas les contaran, si vieran los vídeos de las chicas que han abortado y contaran el sufrimiento, el padecimiento que, bueno, lo están contando las constelaciones familiares, que eso se queda ahí, incluso transgeneracional. O sea, no es como quitarse un grano, perdona. Es una vida que tienes ahí y que la estás matando. Estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Chile, en Argentina, lo que ya, bueno, pues, a ver, son creo que 90.000 niños asesinados cada año. O sea, esto está rompiendo la moral de la sociedad. Esto es un estigma que tenemos todos y que nos han colado a través de esta ingeniería social. A ver si alguien se atreve a hacer un vídeo, alguna organización cristiana, con chicas que hayan pasado por el aborto y que cuenten los padecimientos y los sufrimientos que han tenido a consecuencia de ello. Ya veríais cómo cambiaba la cosa y esta alegría con la que marchan ahí en Chile, en Argentina y tal, como diciendo, o sea, absolutamente descerebrada. O sea, es como, bueno, pues eso, saltar mientras te estás tirando al abismo, te estás autodestruyendo. Bueno, pues nada, hoy me he venido ahí al retiro porque, bueno, necesitaba salir un poco al aire. Y bueno, pues ahí, feliz verano y a ver si en este otoño ocurren cosas interesantes. Hasta otro.